Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de las divergencias teológicas más importantes de la historia, y lo vamos a hacer desde la raíz, desde las escrituras hebreas originales. La gran pregunta es, ¿por qué para el judaísmo Jesús no es el Mesías? Para entenderlo bien, hay que viajar en el tiempo, analizar el contexto y, sobre todo, el significado original de las palabras. Y todo, por supuesto, desde el máximo respeto. Aquí la tenemos, la pregunta del millón. Una cuestión que ha marcado una división fundamental durante 2 milenios. Y la clave para entender la respuesta, que puede parecer súper compleja, en realidad gira en torno al significado original de una sola palabra. Y es que todo, absolutamente todo, se reduce a esto. ¿Qué significaba de verdad la palabra Mesías para un judío que vivía en el siglo I? Aquí es donde empieza, digamos, el lío, porque la palabra que nos ha llegado a nosotros, Cristo, es una traducción al griego que no capta toda la esencia, todo el matiz del concepto hebreo original. La palabra original es Mashiach. Su traducción literal es el ungido. Pero, a ver, ¿qué significaba realmente ser ungido en el antiguo Israel? Porque la respuesta nos aleja bastante de lo divino y nos acerca a algo mucho más, bueno, mucho más terrenal. Ser ungido era en esencia recibir un cargo público. Era un ritual político, con aceite, sí, pero para nombrar a alguien para una posición de liderazgo nacional, ya fuera un rey, el sumo sacerdote o un profeta. Era, por así decirlo, un título de trabajo, no un estatus de salvador divino. Aquí se ve la diferencia de una forma clarísima. Por un lado, el Mashiach hebreo, un título político para un rey terrenal, un liberador. Y por otro, el Christos greco, que con el tiempo evolucionó hacia un concepto totalmente espiritual, un salvador divino. Son dos mundos, dos ideas que, aunque parten de la misma palabra, acaban en lugares completamente opuestos. Vale, si Mesías era un puesto de trabajo, ¿cuál era la descripción de ese puesto? ¿Qué se esperaba exactamente que hiciera esta persona en aquella Judea ocupada por los romanos? Y esto nos lleva a otra palabra clave, salvación. En el contexto de la Biblia hebrea, la palabra Yeshua no tenía que ver con salvar almas del pecado para la vida eterna. Se refería a algo mucho más inmediato y tangible, la liberación nacional, la libertad política para el pueblo de Israel. Claro, esta esperanza no sale de la nada, tiene una historia detrás. Desde la edad de oro del rey David, que se veía como un ideal, pasando por el trauma del exilio en Babilonia y sobre todo llegando a la época de Jesús con la ocupación romana, ahí el deseo de un líder, de un liberador político que restaurara la soberanía judía estaba en su punto más álgido. Era una necesidad casi vital. Entonces, y este es el meollo de la cuestión, había una lista de tareas muy específicas, y todas ellas terrenales. El Mesías debía ser un líder humano, descendiente del rey David, que cumpliera estas misiones. No se esperaba solo un maestro espiritual, se esperaba un rey, un juez y un líder militar, un restaurador nacional en toda regla. Muy bien, con esta descripción del puesto tan claramente definida, ahora podemos hacer algo muy interesante. Evaluar la candidatura de Jesús desde esa perspectiva judía de la época, usando estas profecías como una especie de lista de verificación. Y aquí el contraste con la historia es, bueno, es directo. Las expectativas de liberación, paz mundial y reunificación no solo no se cumplieron, sino que en muchos casos ocurrió justo lo contrario. Judea siguió ocupada y poco después, en el año 70, el templo fue destruido, dando comienzo a una diáspora que duraría casi 2000 años. Además, hay un punto que, desde esta perspectiva original, era un factor absolutamente descalificador. Se esperaba que el Mesías fuera un vencedor, un rey triunfante. Ser derrotado y ejecutado por el enemigo era, de hecho, la prueba definitiva de que no se era esa figura. De hecho, un siglo más tarde, otro líder, Shimon Bar Kokhba, fue considerado un posible Mesías, hasta que fue derrotado por los romanos. Bueno, podríamos pensar, ¿y qué pasa con los milagros? Pues, aunque son impresionantes, en el pensamiento judío no eran la prueba definitiva. Otros grandes profetas, como Elías y Eliseo, también habían realizado actos extraordinarios. La verdadera prueba, la prueba de fuego, no eran las hazañas individuales, sino el éxito político y nacional a gran escala. Entonces, si las profecías nacionales no se cumplieron, ¿cómo hemos llegado a la situación actual? Esto nos lleva a la siguiente fase de la historia, un cambio fundamental en la propia definición de lo que significaba ser el Mesías. La pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si Jesús no cumplió con esa lista de tareas original, ¿cómo se llegó a la creencia de que era el Mesías? Pues la respuesta está en una reinterpretación radical del propio concepto. Visto desde la óptica que estamos analizando, el proceso fue más o menos así. Primero, el fracaso. Las expectativas originales no se cumplen. Segundo, el reenfoque. Sus seguidores, en lugar de abandonar la fe en él, le dan una vuelta de tuerca a las propias expectativas. Y tercero, la nueva doctrina.
La misión política se transforma en una misión espiritual, y así nace una idea completamente nueva. Y esta transformación lo cambia absolutamente todo. El reino de Israel, que era una entidad política y terrenal, se convierte en el reino de los cielos, un estado espiritual. La paz mundial, tangible y política, se transforma en paz interior, en el corazón. En resumen, para que Jesús encajara en el papel de Mesías, el propio papel tuvo que ser reescrito, pasando de lo terrenal a lo celestial. Pero, más allá de esta divergencia tan profunda, en el corazón de ambas ideas del Mesías, tanto la original como la reinterpretada, yace un concepto increíblemente poderoso y universal. En el fondo, si lo pensamos bien, más allá de quién es el candidato, la propia idea del Mesías es un motor de esperanza. Es la creencia profunda de que la humanidad no está condenada a vivir en un ciclo sin fin de conflicto y sufrimiento. Es la convicción de que es posible construir un mundo de paz y de justicia para todos. Y no hay mejor forma de cerrar que con esta visión del profeta Isaías, que es una imagen que inspira tanto a judíos como a cristianos. Quizás el legado más duradero de la idea mesiánica no es la identidad de una persona, sino este objetivo compartido. Un mundo donde las espadas se conviertan en herramientas para arar la tierra. Una esperanza que la verdad sigue muy viva y nos impulsa a seguir trabajando por un futuro mejor.